O Apóstolo es una película española de animación, de género fantástico y de terror, escrita y dirigida por Fernando Cortizo y rodada en Santiago de Compostela. La música fue creada por 3 diferentes compositores. Philip Glass, figura bien reconocible por ser uno de los principales iconos precursores de la música minimalista, y los músicos Xavier Font y Arturo Vaquero, por lo que hablamos de una banda sonora encargada en su totalidad a la figura del compositor, sin presencia de ningún tipo de música pregrabada. 3 de los temas originales para el film gallego son del compositor norteamericano, mientras que Xavier Font es el autor de la canción interpretada por Carlos Childe. Fue la Real Filarmónica de Galicia, el Coro Capela Compostelana y el saxofonista Anxo Pintos los encargados de la interpretación de la música, grabada en los estudios Mans de A Coruña. Entre otras críticas a la banda sonora, he querido destacar una en particular, y es la siguiente. Pudiendo estar más o menos de acuerdo, lo cierto es que la película tuvo una gran acogida, y centrándonos únicamente en la música, certámenes como los premios Mestre Mateo y Monstra la premiaron como Mejor Banda Sonora 2013. Atendiendo a todos los elementos que forman parte de una banda sonora, me gustaría empezar por aquellos ajenos a la partitura, como son los diálogos y los efectos de sonido, y también haré alusión a otros aspectos como el ruido, los personajes y los créditos. La historia nos presenta a Ramón como principal protagonista, un preso que se fuga de la cárcel en busca de un botín. Como personajes secundarios tenemos a Pablo, el arcipreste o Xavier. El claro antagonista de la trama es Don Cesario. Los créditos de inicio aparecen tras la primera secuencia de la película, al estilo James Bond. A modo de animación, estos van avanzando de forma intercalada con nuevas escenas. Lo mismo sucede con los créditos finales, a excepción de los que aparecen a partir de los agradecimientos, con una nueva música de cierre, donde en este caso se presentan de un modo más clásico sobre fondo negro con animación ajena a los créditos. Hablemos ahora del concepto del ruido. El primer ejemplo claro de ruido objetivo lo tenemos en la primera escena. La presencia de sonidos como el agua corriendo por las cañerías, los pasos al caminar de los presos, incluso el de alguna rata, nos ambienta la secuencia con total ausencia de diálogos y música. Aquí tenemos otro ruido objetivo, creado a base del sonido de los grillos, los pasos de Ramón y las puertas chirriando que son abatidas por el propio viento. Otro ejemplo más lo tenemos al inicio de una nueva secuencia, justamente al final de La maldición de Ramón, donde la ambientación objetiva hace que predomine la sensación de paz y tranquilidad con el dulce cantar de los pájaros. Hablemos ahora de los elementos de la banda sonora. Empezaré por los diálogos junto a los efectos de sonido, para después tratar de analizar en profundidad todo lo relativo al score. Veamos algunos ejemplos de diálogos diegéticos en primer plano. Los que nacemos ladrones, morimos ladrones. Eso decía mi padre, que era ladrón. ¿Y estás seguro de que no te vieron esconderlas? Aquí tenemos un efecto de sonido que anticipa el pequeño susto de Ramón cogido repentinamente por el párroco. Va a llegar tarde a misa, señor. Ramón Fortes. En esta escena, Ramón pronuncia unos diálogos de escena, sospechando que ha sido envenenado por la leche de la señora. La leche de la vieja. La leche. Ahora veremos un ejemplo de diálogo de expresión, en el que Ramón confiesa tener sueño, precedido de este ruido objetivo. ¡Qué gente más rara! ¡Qué sueño, maldita leche! En la pesadilla tenemos un efecto de sonido para ambientar el lugar y aportarle verosimilitud al sueño. Fijémonos en el efecto de la voz de Ramón y en esa reverberación exagerada que ayuda a conducir la secuencia hacia el final de la pesadilla. Pongamos un último ejemplo de efecto de sonido, para acompañar el movimiento de la caída de las almas perdidas al fondo de las tumbas.
Me ha parecido interesante proponer como punto de partida las diferentes funciones que una banda sonora tiene en una película y analizar desde esta premisa si nuestra banda sonora cumple todas, algunas o ninguna de estas funciones. Como apunte general y a excepción del tema vocal, la música en forma de pequeños pasajes entra y sale constantemente de las escenas, acompañando diferentes secuencias dramáticas con distinguidas funciones. La primera aparición de la música incidental se nos presenta a la entrada del bosque, en la segunda secuencia dramática, donde las cuerdas largas en una tesitura medio grave nos dan a entender que algo esconde el señor, que puede estar tendiéndole una trampa. Suena un acorde menor 6 estático, con lo cual podríamos estar hablando de una función informativa. A la llegada a la aldea aparece una nueva música incidental, que nos ambienta en este caso el lugar en sí, con un ligero acercamiento a lo que podría ser una música regional al son de la gaita que interpreta esas líneas musicales, y que van desapareciendo gradualmente a la entrada del bar. Poco después se aprecia otra función bien definida. En este caso, la música simplemente acompaña a la imagen, cuando el párroco casi descubre a Ramón, que se esconde tras el árbol, sonando un acorde disonante que nos transmite mayor tensión. Un ejemplo de implicación emocional lo tenemos en la siguiente escena. Una masa de sonido disonante, estridente y atonal nos acompaña en el momento de la caída de Ramón a la tumba, haciéndonos compartir parte de su angustia. ¡Qué suerte! Al salir de ella, se juntan los bajos y los violines en tesituras extremas y opuestas, para dejar constancia del susto. A la salida de la cabaña suenan unas voces sumamente graves, con un sonido oscuro y fúnebre, como de música requiem, acompañado por los susurros de las almas que añaden angustia a la escena. La escena culmina con la sección coral, en un tono místico con Ramón poseído y cerrando así otra secuencia. Veamos ahora un ejemplo de música atonal en un pasaje de varios instrumentos percusivos que acompañan la carrera de Ramón por el bosque. En este caso, la función aquí es la de activar o dinamizar el ritmo de la escena. Podríamos definir a la parte coral como elemento representativo de la Santa Compaña, la procesión de las almas en pena, de forma que la banda sonora aquí estuviese cumpliendo otra de las funciones básicas, la de definir personajes. Otro ejemplo lo tenemos en la siguiente escena. Y nuevamente aquí. ¿Puñetero bosque o no? Usted no sabe lo que le está pasando. Oiga, escúcheme. La Santa Compaña es una procesión de almas en pena que vaga por los caminos. El hecho de que la esencia de la historia esté musicalizada con unos pasajes de carácter litúrgico hace que quede muy bien plasmado el trasfondo religioso de la aldea y del Camino de Santiago, así como de todo tipo de creencias y fábulas. Para aquellos a los que le ha llegado su hora, pero... Pongamos ahora un ejemplo cuya función musical sea la de acompañar con más claridad y accesibilidad las imágenes. Para explicar la historia de la maldición, nos encontramos con la primera canción como tal de la banda sonora, con sus tres elementos fundamentales: letra, melodía y armonía. Cierto es que la letra es una importante fuente de información más allá de la música. La canción está en fa menor. Destacan los cambios armónicos a través de los puntos cardinales, el registro grave de la voz cantante, así como su timbre endemoniado, el texto en latín, interpretado por los coros, con un sonido cercano al canto gregoriano, el uso de técnicas extendidas de las cuerdas y modulaciones para coger más fuerza e intensidad. Acercándonos al final del film, aparece una pieza de género sinfónico coral, con armonía tonal y un tempo definido, que, como veremos más adelante, se vuelve a utilizar como uno de los temas finales de la banda sonora.
Vayamos ahora a los leitmotivs. Tenemos varios, y el primero de ellos lo encontramos en la escena en la que Ramón se queda solo en la habitación y decide inspeccionarla. Sentimos una intriga y un misterio provocados en gran medida gracias a la música. Las suaves notas de piano potencian ese ambiente con acordes menores y un poco de percusión, lo que le añade tensión. Este pequeño pasaje musical reaparece para acompañar otra secuencia dramática. Los arpegios inquietantes nos vuelven a sumergir más en la escena, transmitiéndonos esa inquietud con golpes de percusión, tanto graves como agudos, que juegan con el contraste tímbrico. Los apoyos irregulares del triángulo aportan brillo en la música incidental y funcionan sumamente bien en la escena que vemos. Una vez más, volvemos a ser partícipes del misterio y tensión que siente Ramón. Este, al encontrarse con el libro de Don Cesario, se dispone a leerlo y comienza a descubrir los entresijos de la historia en la que se encuentra envuelto. Este segundo leitmotiv cumple dos funciones claramente distinguidas. Por un lado, nos confirma que efectivamente algo extraño sucede en el pueblo, en el ambiente y en sus gentes. Por tanto, hablaríamos de una función informativa. Caray. Buenos días. Los elementos sonoros que nos aportan esa información son los intervalos graves del piano junto a los acordes menores interpretados suavemente por las cuerdas, en una tesitura media. Su otra función es la de acompañar una secuencia, con sus imágenes y escenas. A estos se le suman las voces humanas, que intensifican el momento en el que la señora lo acusa de haber asesinado a su gato, además de unos pequeños arpegios ascendentes con timbre similar al de un glockenspiel. Yo le juro que... ¡Fuera! ¡Mi gatito! A la salida del primer leitmotiv reaparece el segundo nuevamente, para acompañar y ambientar la secuencia que nos explica qué le ha sucedido realmente a la señora Luisa. Celso vio como su turista escapaba por la ventana. Era tarde y no teníamos tiempo de buscar otro. Le explicamos tranquilamente la situación. Estaba confusa. Este último leitmotiv sirve como nexo de dos escenas diferentes, la de Ramón enfermo en la cama A este hombre no le pasa nada. y del diálogo entre la señora Dorinda y Pablo, donde somos testigos de la insistencia porque él beba y así caiga envenenado. Musicalmente consta de una pequeña frase melódica basada en la repetición, acompañada de unas notas largas y agudas que armonizan intervalos disonantes ejecutadas por unos violines. Eva. Así madruga. A la salida de esta escena, la secuencia continúa y a través de una modulación y el sonido de un cimbal como elemento de transición, el leitmotiv cobra mayor fuerza y continúa acompañando la secuencia. Estamos ante una pieza de inconfundible estilo Philip Glass, en la que se aprecia con absoluta claridad elementos que caracterizan a su obra. Tenemos a una orquesta que comienza únicamente con la sección de cuerdas, al estilo barroco, en tonalidad menor, con un ritmo constante marcado por los contrabajos. La ausencia de la melodía la rellenan unos rápidos arpegios de violines que luego son interpretados por unos clarinetes. Al poco después, los trombones y la tuba entran para apoyar a los contrabajos. Con los coros, de cierto carácter litúrgico, la obra crece en amplitud e intensidad, terminando esta en suspensión, abiertamente, como sin concluir.
cuanto al ending, lo que ocurre a mi juicio es que podríamos hablar de dos piezas de cierre para diferentes tipos de créditos, los animados y los de sobrefondo negro. El primer tema comienza elegantemente con unos sutiles pizzicatos. El timbre de las gaitas que interpretan la melodía aportan la identidad de la tierra en la que acontece la historia, Galicia. Existe un gran contraste musical entre esta obra y el resto de música que hemos venido escuchando a lo largo del largometraje, pues estamos ante un tema de armonía tonal, lejos de sonidos misteriosos y aterradores, cuyos giros armónicos aportan dulzura, paz y alegría al final de la historia, como si la música nos quisiera contar más que el final de la película, una especie de aprendizaje interno por parte de Ramón que, como sus últimas palabras nos indican, solo quiere vivir tranquilo y en paz. Asimismo, la pieza cierra la historia acompañando a unos créditos de tipo animado dedicados básicamente a los animadores que han participado en la película. Mientras estos transcurren, vamos observando el camino de vuelta de Ramón por el bosque, un bosque que, al igual que la música, inspira paz. En esta obra final, el ending presenta un acompañamiento de orquesta de cuerdas y una melodía protagonizada por el oboe. Con cierto carácter ambiguo, esta música no nos indica con claridad el estado anímico final de la historia, puesto que no suena ni demasiado alegre ni triste, sino más bien presenta una sonoridad que en su conjunto nos lleva a un sonido más heroico y noble, y que junto a los metales y los coros podría funcionar perfectamente en otros géneros, como el bélico o cualquiera de ambientación medieval.
Al terminar la música, para continuar acompañando musicalmente la gran extensión de los créditos, la obra seleccionada para hacerlo es la versión instrumental de la canción compuesta por Xavier Font, titulada Presa de Sebastián.